Es para mí un verdadero honor asumir el día de hoy la presidencia de la Corte de Constitucionalidad. Lo realizo plenamente convencida de la alta responsabilidad que ello implica y con la firme convicción de ejercer este cargo con la determinación de velar por el respeto de la supremacía y el orden constitucional. En cumplimiento de los principios y valores que establece la Constitución de imparcialidad, objetividad e independencia que deben fundamentar el actuar de todo juzgador, lo que constituye un importante reto, particularmente en una coyuntura en la que la institucionalidad del Estado se encuentra atravesando una crisis de credibilidad y confianza que ha incidido en su debilitamiento. En un Estado constitucional de derecho, la Constitución, como norma suprema, organiza el poder público y reconoce los derechos humanos de sus habitantes, estableciendo para su adecuado funcionamiento distintos principios, dentro de los cuales cobra especial relevancia el de supremacía constitucional. Si bien la Constitución en su texto establece las funciones asignadas a cada uno de los organismos de Estado y autoridades públicas, así como los derechos humanos reconocidos a sus habitantes, en aras de garantizar esa supremacía y velar porque cada una de las distintas autoridades actúen dentro del ámbito de su competencia y se respeten los derechos de sus habitantes, surgen los tribunales constitucionales, con funciones específicas de defensa del orden constitucional. Para referir la importante función que un tribunal constitucional posee dentro del Estado de Derecho, resulta interesante citar lo afirmado por Alan Brewer Carías, quien señala: el rol de los tribunales constitucionales es garantizar la Constitución y su supremacía, y a través de ella la democracia, el control del poder, y la vigencia de los derechos humanos. Los ciudadanos en un Estado democrático de derecho tienen en efecto un derecho constitucional a que se preserve la supremacía de la Constitución, pues ello es la garantía de su propio derecho a la democracia, a que se controle el abuso del poder y a que los otros derechos constitucionales tengan vigencia. Ello refleja la relevante misión que se ha conferido a los tribunales constitucionales, siendo la de actuar ante la existencia de conflictos cuyo origen se encuentra en la ley suprema y cuya decisión irá dirigida a preservar su validez y, por ende, su preeminencia ante el resto de disposiciones ordinarias o actos de las autoridades. Retrotraigo este momento hacia 40 años atrás, cuando la Corte de Constitucionalidad quedó constituida como tribunal permanente de jurisdicción privativa. Entró en funciones el 14 de enero de 1986, con el primer periodo de gobierno democrático, después de superar un largo periodo de regímenes militares. Haber formado parte de ella en sus inicios y hoy asumir su presidencia me hace recordar los afanes, compromisos
y propósitos que todos y cada uno de los funcionarios y empleados que entonces la integramos, con la función esencial de defensa del orden constitucional y con el desafío de resguardar la plena vigencia del texto constitucional promulgado el 31 de mayo de 1985, proveniente de una Asamblea Nacional Constituyente electa con una amplia participación ciudadana. Esa es la actividad jurisdiccional a la que debe retornarse y recuperar ese sentido que corresponde al juez constitucional como guardián de la Constitución, quien, como lo hizo en el pasado, debe administrar justicia constitucional, observando en todo momento los principios y valores que emanan de nuestra Carta Magna, sentando criterios que le han legitimado democráticamente en su función de defender el orden constitucional. Dentro de las actuaciones de los primeros años del tribunal, no puede dejar de mencionarse la emblemática sentencia del 25 de mayo de 1993, que en ejercicio de la labor de protección de la estabilidad institucional y democrática del Estado, declaró de oficio la inconstitucionalidad de normas emitidas por un gobernante que desconoció el contenido mismo de la Constitución, así como las funciones del propio tribunal y de los organismos legislativo y judicial. Esa sentencia restauró el orden constitucional quebrantado, garantizó el mantenimiento de la institucionalidad y defendió la democracia en Guatemala. Decisión ejemplar de aquella magistratura que nos inspira. Y pensando en el deber ser de un juez constitucional, cito al expresidente del Tribunal Constitucional de Chile, José Luis Sea Egaña, quien dice: creo en el juez que se somete a la Constitución y a las leyes, aunque no expresen su posición política, que actúa dentro y fuera del tribunal de manera ética y profesionalmente impecable, que hace de su oficio un estilo de vida alejado de la riqueza material, de los halagos y de la publicidad, que busca siempre la verdad, metódica y honestamente, que es modesto, humilde intelectualmente y renuente a complacer a grupos, autoridades o individuos, que defiende los valores, los principios y normas articulados en la Constitución, por ser expresivos del consenso de la sociedad civil, que se aparta de las conveniencias circunstanciales, que no busca la publicidad, ni se rige por las tendencias populares reflejadas en encuestas o estadísticas. Tal juez tiene temperamento algo solitario, siempre reflexivo, atento a las argumentaciones ajenas y que nunca es infiel a su conciencia. Ese es el magistrado en el que creo. Y no diviso argumentos sólidos para ser pesimista en el empleo de ir forjándolo. Al expresar mi compromiso en congruencia con esos postulados y no dudando de que los dignos profesionales que me acompañan como magistrados constitucionales lo hacen con ese mismo sentimiento, observaremos en todo momento los principios y valores contenidos en nuestra Constitución. Segura estoy que lograremos que dentro de las cuatro paredes de los salones de discusión, el tribunal en pleno, estaremos conscientes de la responsabilidad que adquirimos al asumir la 9ª magistratura de la Corte de Constitucionalidad y de no defraudar
la expectativa y esperanza de que la justicia constitucional sea impartida por un tribunal absolutamente independiente. Se observa que durante los primeros años de funciones del tribunal, el número de asuntos que se presentaba era incipiente y puede advertirse que a lo largo de los años han ido creciendo esos números. Hemos podido verificar que en el año 2025 los asuntos conocidos por la Corte de Constitucionalidad sobrepasaron los 10,000 casos, evidenciándose un crecimiento exponencial que compromete a la Corte a actuar con celeridad, pero también con legalidad. Ello evidencia, entonces, la relevancia de la función de la Corte y de que cada uno de sus integrantes, al tomar las decisiones adoptadas, en las cuales se decide lo referente a las violaciones a derechos constitucionales o la contravención de normas infraconstitucionales a la ley suprema, al resolver un asunto deberá hacerlo con una interpretación que debe ser coincidente con esos principios constitucionales. Para el efecto, debe tenerse en consideración que desde el preámbulo de la Constitución se dejó consagrado el principio de primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Igualmente se reconoce el Estado como responsable de la promoción del bien común y de la consolidación del régimen de legalidad, así como de seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Para ello, considero necesario referirme a lo dicho por el jurista español al indicar: es pues cierto que el tribunal decide conflictos políticos, pero lo característico es que la resolución de los mismos se hace por criterios y métodos jurídicos. Al asumir la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, es oportuno indicar que si bien se enfrentan algunos desafíos, como lo es abordar el elevado número de asuntos que deben ser atendidos, deseo ser enfática en la necesidad de fortalecer la labor técnica de la emisión de nuestras resoluciones, a fin de que cumplan con los requisitos esenciales de congruencia, debida motivación, exhaustividad y la actuación dentro del ámbito de la competencia del tribunal, es decir, la defensa del orden constitucional sin invadir competencias asignadas a ninguna otra autoridad. Estimo que ello es esencial para el ejercicio responsable de la administración de justicia constitucional. Se hace notar de manera convincente y debe ser que sus argumentos procedan para la solución de las controversias que se conocen. Ello posibilita que el valor justicia inmerso en el texto fundamental se haga realidad y, por consiguiente, que los encargados del desarrollo de esa función se prestigien ante la población y legitimen su función al honrar su cometido fundamental. Al ser tan importante la labor desarrollada por la Corte de Constitucionalidad, debe velarse también porque las decisiones que adopte se dicten sin que se produzca demora, toda vez que los accionantes esperan una decisión que finalice un conflicto con incidencia constitucional. De esa cuenta resulta relevante realizar los esfuerzos necesarios para continuar con el labor de fortalecimiento del tribunal a través de su personal técnico jurídico, en especial mediante mecanismos de capacitación conforme se ha indicado, de manera que brinden el apoyo y que permita a los magistrados
emitir fallos que contengan razonamientos en los que queden plasmadas las razones valederas para asumir las decisiones que se emitan. A los distinguidos profesionales que en esta fecha asumen conmigo la 9ª magistratura, les deseo que encuentren la sabiduría necesaria para que en conjunto podamos emitir responsablemente las decisiones que permitan que los derechos, valores y principios constitucionales se hagan realidad. Espero que encontremos los puntos en común para asumir las mejores respuestas debidamente fundamentadas en el texto constitucional para resolver las controversias sometidas a conocimiento del tribunal. Al personal jurídico, administrativo y de servicio del tribunal, les pido que continúen apoyando con sus mejores esfuerzos a los magistrados que ahora asumimos, a fin de que podamos desarrollar nuestra labor exitosamente y trabajando por la justicia y por ende por la vigencia y respeto de nuestra Constitución. A la población guatemalteca le expongo que desempeñaré el relevante cargo que hoy inicio cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional que me ha sido encomendado de defender la Constitución en respeto de sus cláusulas, de sus valores y sus principios. Deseo finalizar citando al reconocido constitucionalista guatemalteco, el doctor Jorge Mario García Laguardia, quien al referirse a la Corte de Constitucionalidad dijo: el control judicial de la actividad gubernamental es la coronación necesaria para la realización del Estado de Derecho. Su papel esencial de guardián e intérprete de la Constitución debe ejercerse cuidadosamente para no enervar la acción del Ejecutivo en los límites de su discrecionalidad política autorizada, para no interferir en la libertad de la configuración que dispone el legislativo en su legítima actividad de producción normativa, y para no jugar el papel de superinstancia de recurso, para utilizar la terminología del Tribunal Constitucional alemán, invadiendo competencias que corresponden exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, a la administración de justicia y no a la justicia constitucional. Para concluir, me permito dedicar este acto a Dios, que ha orientado mi actuar sobre la base de la ética, la moral, el respeto a la ley y a la vocación de servicio. Lo dedico también a mi familia, a quienes agradezco infinitamente la comprensión, paciencia y amor con que han aceptado y apoyado mis decisiones al asumir cargos públicos, que han implicado alejamiento y desatención a cada uno de ellos. Y les pido una vez más, comprendan la función que me ha sido encomendada, y les pido además que en su conducta no se aparten del deber ser, que finalmente les hará encontrar las satisfacciones que da el deber cumplido. Muchas gracias por su atención.